Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Amén. En esta ocasión quiero leer en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versos 26 al 29, y dice así el apóstol San Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La simiente real de Abraham. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. Perdón. Nuestro tema para esta ocasión es la simiente real de Abraham. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de que todos los que son de Cristo, los cuales por medio de creer en Jesucristo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, han entrado al cuerpo místico de Cristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Estas personas son simiente de Abraham, son hijos e hijas de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Señor Jesucristo encontramos que nació allá en Belén de Judea, y por nacimiento vino a ser un hebreo, y encontramos que en él se cumplieron las promesas hechas a Abraham, pues Dios dijo a Abraham: en tu simiente, dice, y en tu simiente, no dijo en tus simientes, sino en tu simiente, la cual es Cristo, nos dice San Pablo aquí en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora Cristo, siendo la simiente de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, encontramos que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente real de Abraham, por medio de él es que vienen
los hijos e hijas de Abraham para obtener el cumplimiento de la promesa y así nacer de nuevo en un reino, el glorioso reino de Dios, el reino de los cielos, y así obtener las bendiciones de Abraham y obtener así esa posición grande prometida a la simiente de Abraham en el programa divino. La simiente de Abraham, ahora encontramos que viene por medio de Cristo, o sea, la simiente real de Abraham, y todos los que son de Cristo, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, son linaje de Abraham. Son el linaje real de Abraham para obtener el reino de Dios y obtener así ese gobierno que habrá en este planeta Tierra, pues por medio del profeta Daniel, Dios nos dice que la piedra que fue cortada sin manos del monte, luego de herir a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, dice que creció y se hizo un gran monte, o sea, un gran reino, pues monte representa reino en la Biblia. Ahora en el capítulo 2, versos 34 y 35 del libro del profeta Daniel dice: estabas mirando, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, fue hecha la piedra un gran monte, un gran reino que llenó toda la tierra, pues ese glorioso reino de Cristo llenará toda la tierra. Todas las naciones estarán bajo ese reinado de Cristo, el cual está prometido en la Escritura como el glorioso reino del Mesías, el glorioso reino milenial, donde habrá paz, amor y bendición y prosperidad sobre toda la tierra y sobre todos los seres humanos. En la interpretación que el profeta Daniel le dio a la venida de la piedra no cortada de manos, en el capítulo 12, verso 44 al 45, nos dice así: y en los días de estos reyes, o sea, en los días de estos 10 reyes, representados en los 10 dedos de hierro y de barro cocido, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí Dios se le mostró al rey y luego la interpretación del profeta Daniel de lo que Dios hará en el fin del tiempo, de lo que Dios hará en el día postrero, en donde los 10 reyes representados en los 10 dedos le darán su poder y su autoridad a la bestia, y así se estará consolidando el reino de la bestia, el reino del anticristo. Pero la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, viniendo sobre un caballo blanco y teniendo por nombre el Verbo de Dios. Miren lo que hará con el reino del anticristo, con el reino de la bestia, que esos 10 reyes le darán a la bestia. En el capítulo 17, versos 11 en adelante, nos dice así: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso es fuego atómico, o sea, bombas atómicas. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí podemos ver cómo llegará a su final el reino de los gentiles, dándole su poder y su autoridad a la bestia. Y luego encontramos que la bestia con esos 10 reyes harán guerra contra el Cordero, así como hicieron guerra contra Cristo al hacer guerra contra los hijos de Dios, contra el cristianismo en edades pasadas. Pues los que persiguieron y mataron a los cristianos estaban persiguiendo a Cristo, el cual estaba en ellos. Cuando San Pablo, antes llamado y conocido por el nombre de Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo allá en Jerusalén y también fuera de Jerusalén, encontramos que Cristo le apareció en esa columna de fuego, en ese pilar de fuego. San Pablo o Saulo de Tarso dice que era una luz más fuerte que la luz del sol. Dice que cayó del caballo de su montura Saulo, escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo sabía que aquella luz era Dios. Sabía que en esa forma le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí. Y le había dicho: Moisés, Moisés. Ahora acá dice: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Ahora, esta luz le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta luz, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora le estaba apareciendo Moisés en esta forma para enviarlo al pueblo hebreo para la liberación del pueblo hebreo, el cual estaba en esclavitud. Y ahora, en el Nuevo Testamento, aparece esta misma luz, el ángel de Jehová, a Saulo de Tarso, y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, a quien estaba persiguiendo, era a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que el cuerpo místico del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba el ángel del pacto, aquella luz, en su iglesia, y cualquiera que persiguiera a la iglesia del Señor Jesucristo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Por eso él dijo: el que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí recibe. Pero también el que persiga a uno de estos pequeñitos, ¿a quién estaría persiguiendo? A nuestro Señor Jesucristo. Porque el que recibe al que ha sido enviado, recibe al que lo envió. Pero el que rechaza al que ha sido enviado, está rechazando también al que lo envió. Y el que persigue al que ha sido enviado, está persiguiendo al que lo envió. Y ahora, aquí Saulo de Tarso se encuentra persiguiendo a Cristo, se encuentra persiguiendo al ángel de Jehová, y Saulo de Tarso no lo sabía y pensaba que estaba sirviendo a Dios, y sin embargo estaba persiguiendo a Dios manifestado en su iglesia. Ahora Saulo sabía que aquella luz era el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabía que era Elohim, y por eso le dice Elohim, o sea, Señor. Señor, ¿quién eres? Y aquella luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rinde a Jesucristo, al ángel del pacto, y él le da las indicaciones de lo que debe hacer. Dios había escogido a Saulo de Tarso para ser apóstol de los gentiles. Y San Pablo en una ocasión dice que Jesucristo lo envió a los gentiles para ser luz a los gentiles. Porque Cristo, siendo la luz del mundo, para resplandecer en medio de los gentiles, necesitaba un velo de carne, un mensajero, y ese fue el apóstol San Pablo. Luego encontramos que por medio de San Pablo llevó a cabo una obra grande en medio de los gentiles. Encontramos que ahora el ángel del pacto, Jesucristo, está en su iglesia y está llamando y juntando todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales por medio del sacrificio de Cristo son redimidos, son lavados con la sangre de Jesucristo para entrar a ese cuerpo místico de creyentes, y así Jesucristo, la simiente real de Abraham, multiplicarse
en y conforme a la ley de la reproducción y aparecer en este planeta Tierra muchos hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, la simiente real de Abraham. Para todos esos hijos ser descendientes de la simiente real de Abraham y por consiguiente ser simiente real de Abraham, para que así las bendiciones hechas o dadas a Abraham pasen a la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual hay gentiles y hebreos también, pues de ambos pueblos, del pueblo hebreo y del pueblo gentil, Dios ha estado formando un nuevo pueblo, ha estado formando un nuevo Israel, un Israel celestial, ciudadanos celestiales pertenecientes a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, hijos e hijas de la Jerusalén celestial, con sus nombres registrados en esa gran ciudad. Ahora podemos ver que hay un Israel terrenal, venidos de Abraham por medio de Isaac, por medio de la simiente según la carne, pero también hay un Israel celestial, venidos por medio de la simiente real de Abraham, un hijo de Abraham, no según la carne, sino según la promesa divina. Aunque Jesucristo vino en medio del pueblo hebreo, según la carne, como un hebreo, pero Él es el hombre celestial. Él es el segundo Adán, el celestial, para cumplirse por medio de Cristo las promesas hechas a Abraham, y por medio de Cristo venir la descendencia real de Abraham, que son los que por medio de la fe en Cristo aparecen aquí en la tierra en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Esa es la simiente real de Abraham, descendientes de Jesucristo, que es Jesucristo, la simiente real de Abraham, para así venir la bendición de Abraham a los gentiles y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, los cuales nacen en el cuerpo místico de Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la descendencia de Jesucristo, y por consiguiente descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Y esa es la descendencia de Dios, hijos e hijas de Dios, engendrados por medio de Cristo, para así formar la iglesia del Señor Jesucristo, en quien están todas las promesas dadas a Abraham siendo cumplidas. Y por esa causa es que esa descendencia de Abraham, descendencia real de Abraham por medio de Cristo, tiene la promesa de vivir y para vivir en la tierra de Israel. Pues
Cristo, siendo la simiente real de Abraham, es el hijo de Abraham, quien recibe la tierra de Israel completa como herencia, y los descendientes de Cristo, por consiguiente, son coherederos con Cristo. Tienen el derecho legítimo de vivir en la tierra de Israel. Por esa causa es que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al cual o al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 9 y 10 nos dice: y cantaban un nuevo cántico. Esto fue cuando el Cordero tomó el libro de la redención. Lo podemos leer aquí, dice, verso 7 en adelante, vamos a leer entonces, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son estos? Es la iglesia del Señor Jesucristo, que ha sido redimida de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, de todas las naciones, de entre los gentiles, de todas las lenguas, incluyendo también al pueblo hebreo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué nos ha hecho Él? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Cristo sobre la tierra, en ese glorioso reino milenial del Mesías, y luego por toda la eternidad. En el capítulo 20 también, versos 4 en adelante, del 4 al 6 de Apocalipsis capítulo 20, nos dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían recibido o los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aquí nos está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha pasado por sus diferentes etapas, diferentes edades,
Pero cuando ya están sobre la tierra resucitados y los que estaban vivos están transformados y ha terminado la gran tribulación, ellos tienen el privilegio de ser los reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial y reinarán con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad desde Jerusalén, desde la tierra de Israel, donde estará establecido el glorioso reino del Mesías, el glorioso reino de Dios, en donde Cristo se sentará en el trono de David como hijo de David. Ahora podemos ver que como hijo de Abraham, él es heredero de todo el territorio de Israel. Y como hijo de David, él es heredero al trono de David, porque él es la simiente real de Abraham y él es también la simiente real de David. En Isaac fue representado Cristo como la simiente real de Abraham y en David fue representado Cristo como rey, como la simiente real de David. Ahora encontramos que siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es heredera de Dios y coheredera con Cristo Jesús, por esa causa le corresponde estar en el glorioso reino milenial con Cristo y ahí reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, porque los reinos de este mundo serán entregados a Cristo y a su iglesia, y todos los reinos de este planeta Tierra estarán gobernados por Cristo y su iglesia. En Apocalipsis, en el libro de Daniel, que también encontramos que habla de las mismas cosas que están en el libro del Apocalipsis, nos muestra en el capítulo 7, verso 13 en adelante: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí podemos ver cómo es que Cristo recibe el reino de parte de Dios para así reinar en este planeta Tierra, y todas las naciones, pueblos y lenguas le servirán. Aquí podemos ver que en el cielo recibe esa autoridad y luego es manifestada aquí en la tierra. Recibe el reino en el cielo, le es otorgado poder, autoridad, gloria y dominio, y luego aquí en la tierra es materializado todo eso que le es dado en el cielo, y con él estará su iglesia. Sigue diciendo: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes
que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? La iglesia del Señor Jesucristo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, poseerán el reino durante el reino milenial y luego por toda la eternidad. También nos dice en este mismo capítulo 7 de Daniel y versos 26 en adelante, dice, pero se sentará el juez y le quitaré su dominio, ¿a quién? A la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, cuyo reino es reino eterno. Ese reino será eterno, es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Pues de ese reino saldrán las leyes para todas las naciones. De ese reino saldrá todo lo relacionado a lo político y a lo religioso también. Porque así como sale de la capital de una nación las leyes para esa nación, así saldrán de la capital de ese reino que es Jerusalén las leyes y estatutos para todas las naciones, tanto en lo político como también en lo religioso. O sea, en todos los campos, todo saldrá de Jerusalén, de ese reino del Señor Jesucristo. Saldrá de la capital porque Jerusalén será la capital del mundo y el territorio de Israel será el Distrito Federal, en donde habitarán los santos del Altísimo con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Israel, con el Rey del glorioso reino milenial, con el Rey del reino y trono de David, que será restaurado después de la gran tribulación. Y allí estaremos todos nosotros como descendientes de la simiente real de Abraham, Jesucristo, y por consiguiente simiente real de Abraham también. Ahora allí estarán también Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas, los cuales están representados en 12 de los 24 ancianos. ¿Y quiénes son los otros 12 ancianos ahí presentes en el libro del Apocalipsis? Son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y ahí no estará Judas Iscariote, pues él fue reemplazado cuando cayó. Ahora, todo esto nos muestra que el gobierno de este planeta Tierra será restaurado a los santos del Altísimo, a los hijos de Dios. Adán había perdido el derecho al gobierno de este planeta Tierra y por consiguiente la descendencia de Abraham perdió ese derecho y pasó ese derecho a la descendencia
de Caín. Y por esa causa es que el gobierno de este planeta Tierra completo todavía no ha podido ser de la descendencia de Adán por Abel. Abel murió, luego Set, y la descendencia de Set viene hasta el pueblo hebreo, y del pueblo hebreo sale Cristo, el hijo de Abraham, la simiente real de Abraham, y también el hijo o simiente de la mujer, desde el Génesis capítulo 3 verso 15, pues fue dicho allí en el Génesis, en el capítulo 13 verso 15, y pondré enemistad entre ti, le dice Dios a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la serpiente hirió a Cristo en el calcañar, pero Cristo hirió a la serpiente y a su simiente en la cabeza. Con su muerte, Cristo allí venció al diablo, hirió al diablo en la cabeza y quitó el pecado del mundo. Ahora, la simiente de la mujer que haría esto fue Cristo, y él fue también herido en el calcañar, o sea, en estas partes y también en los pies, lo cual es el calcañar. Y ahora, Cristo siendo la simiente de la mujer, de la cual habló Dios en el Génesis, y siendo Cristo la simiente de Abraham. Él es el hijo de Abraham. Él es también el hijo de David. Él es también el hijo de Dios y es también el hijo del hombre. Estos 4 títulos de hijo contienen un derecho a la herencia que va con esos títulos. Como hijo de Abraham, Cristo es el heredero a la tierra de Israel completa, la cual le fue dada por heredad a Abraham y a su descendencia. Y como hijo de David, Cristo es el heredero al trono de David. Y como hijo de Dios, Cristo es el heredero a los cielos y a la tierra también. O sea, heredero de todas las cosas. Y como hijo del hombre, Él es heredero al planeta Tierra con todo lo que tiene. Y por esa causa es que como hijo de hombre o del hombre, Cristo restaura el reino de Dios a este planeta Tierra para gobernar sobre todas las naciones y sobre toda la creación que está en este planeta Tierra. Él recibe de parte de Dios la herencia de este planeta Tierra completo, recibe la herencia de la tierra de Israel, recibe la herencia del trono de David y la herencia de los cielos y de la tierra también. Y la iglesia del Señor Jesucristo, siendo descendiente de Cristo por medio del nuevo nacimiento,
siendo por consiguiente la simiente de Abraham por la fe en Cristo, es heredera de Dios y coheredera con Cristo de toda esta herencia que Cristo, como Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David e Hijo de hombre, obtiene, y Él se coloca como dueño de toda esa herencia, dueño y rey, dueño, señor de toda esa herencia, y nosotros, siendo reyes y sacerdotes, por ser descendientes de nuestro Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento, somos entonces coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y por esta causa, el reino es entregado a los santos del Altísimo, que son coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y este planeta Tierra tendrá un gobierno que le traerá paz, le traerá amor divino, le traerá prosperidad y armonía a todos los seres humanos. Y ya las guerras no se llevarán a cabo en este planeta Tierra, en donde tantas familias han perdido tantos hijos amados. Ahora, este es el reino prometido para el Hijo de David y para la descendencia de Cristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, en el reino de los cielos. La simiente real de Abraham, la simiente celestial, que es Cristo, el cual se ha reproducido conforme a la ley de reproducción en cada persona, miembro del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, para lo cual han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Ya tienen su cuerpo teofánico, y en la resurrección de los muertos en Cristo obtendrán el cuerpo físico y eterno que se requiere para estar como reyes sobre este planeta Tierra. Y los que estamos vivos recibiremos una transformación y obtendremos así un cuerpo eterno. Seremos vestidos de inmortalidad. Seremos transformados. De eso es de lo cual nos habla el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 44 en adelante, donde nos dice así, o verso 42 en adelante, donde nos dice así: así también es la resurrección de los muertos. Nos habla de la resurrección. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. O sea, se siembra un cuerpo mortal que después de cierto tiempo de la persona tenerlo, se muere y lo colocan en la tumba. Pero se resucitará en cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo eterno, no el mismo cuerpo que se tenía primero, porque tendría que morir nuevamente. Y la resurrección de los santos es para vida eterna, por lo cual se requiere un cuerpo eterno en esa resurrección. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
En estos cuerpos mortales, los seres humanos somos débiles, tenemos muchas debilidades, pero cuando estemos en el nuevo cuerpo, ahí se tendrá todo el poder divino manifestado y no habrá limitaciones. Se siembra cuerpo animal, o sea, este cuerpo que tenemos resucitará cuerpo espiritual, o sea, un cuerpo eterno igual al del Señor Jesucristo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y gracias a Dios por eso, que primero tenemos el cuerpo animal, el cuerpo temporal, el cuerpo corruptible, pero después tendremos el cuerpo eterno. Ahora, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Cuando hemos venido por medio de la descendencia del hombre terrenal de Adán, podemos ver que somos mortales, corruptibles, porque estamos viniendo después de la caída del ser humano en el huerto del Edén, y de ahí en adelante la sentencia de muerte cae sobre toda persona. Su cuerpo físico tiene que morir. Ahora dice, pero cual el celestial, tales también los celestiales. Encontramos que Cristo dijo que había descendido del cielo. Algunas personas no comprendían cómo Jesús, siendo de Nazaret, él podía decir que había descendido del cielo. Todos sabemos que había nacido en Belén de Judea, aunque en aquel tiempo no toda persona lo sabía, pero ellos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José y María, al cual nosotros conocemos? Y nosotros conocemos a sus padres y a sus hermanos también, y hermanas. Como dice este, he descendido del cielo. No podían comprender que el espíritu que estaba dentro de aquel cuerpo de carne había descendido del cielo, había descendido de la sexta dimensión, y que aún el cuerpo físico que tenía había sido creado en el vientre de María, por lo tanto era sin pecado. Ahora, esto lo coloca como inmortal. Por eso Jesús decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. También Jesús decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. ¿Por qué solo quedaba? Porque siendo inmortal, siendo que él vino sin pecado, ese cuerpo vino sin pecado, entonces no podía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y si no hay pecado, pues entonces no hay muerte. Vino sin pecado, por lo tanto, era inmortal. Ahora, él dice, pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, lleva muchos seres humanos a imagen
y semejanza suya. Muchos seres humanos iguales al Señor Jesucristo. Y esto Él lo cumplirá en toda su plenitud en el día postrero, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos sobre esta tierra todos en cuerpos eternos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Muchos granos de trigo iguales al primer grano de trigo que fue sembrado en la tierra. O sea, muchas personas iguales al Señor Jesucristo con cuerpos eternos y espíritus teofánicos eternos dentro de ese cuerpo con todo el poder y autoridad divina, a los cuales le es dado el reino de Dios, los cuales gobernarán sobre este planeta Tierra con Cristo, porque son reyes y sacerdotes, y reinarán con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, sigue diciendo el apóstol San Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del celestial de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que no podemos heredar ese glorioso reino milenial, ni tampoco la eternidad, estando en estos cuerpos mortales. No podemos estar como reyes sobre este planeta Tierra con cuerpos mortales, y no podemos tampoco vivir eternamente en estos cuerpos mortales. Se requiere un nuevo cuerpo. Ahora, para esto, miren el orden divino que nos establece aquí el apóstol San Pablo para obtener ese cuerpo inmortal, incorruptible, eterno, para ser reyes y sacerdotes en este planeta Tierra, en el glorioso reino del Señor Jesucristo. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida. Los hijos de Dios, la simiente real de Abraham por medio de Cristo, serán personas con cuerpos eternos para el tiempo en que Jesucristo resucite a los muertos que han creído en Él, los cuales son parte del cuerpo místico de su iglesia, y nosotros, los que vivimos, seremos también transformados. Ahora viene esa transformación y habrá seres humanos con cuerpos eternos. Habrá seres humanos en este planeta Tierra con cuerpos inmortales, y serán a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto por qué? Porque son la simiente real de Abraham por medio de Cristo. Ahora, ¿para cuándo ocurrirá ese gran evento prometido en las Escrituras? Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora dice que será en un abrir y cerrar de ojos, y dice que será a la final trompeta, porque se tocará la trompeta final. ¿Qué es la trompeta final? Si buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo
1 y verso 10, encontraremos aquí lo que es una trompeta, lo que es la trompeta final, la trompeta del día postrero, del día del Señor. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo dándonos su mensaje final, el mensaje del día del Señor. Es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, hablándole en el día postrero. Es la voz de Jesucristo dándole a su iglesia su mensaje final. ¿Y cuál es el mensaje final de Cristo, de Dios, para su iglesia y para la raza humana? Conforme a las Escrituras, hay 7 dispensaciones. Cada dispensación tiene su tiempo, tiene también su mensajero y tiene también su mensaje y tiene también el pueblo que corresponde a esa dispensación. De entre las 7 dispensaciones, las últimas 3 son la dispensación de la ley, que es la 5ª dispensación, en donde tuvo su mensajero, que fue Moisés, y tuvo su mensaje, que fue la ley, y tuvo el pueblo, que fue el pueblo hebreo. Y luego la dispensación sexta, la dispensación de la gracia, que tuvo su mensajero, que fue Jesucristo, que tuvo su mensaje, que fue la dispensación de la gracia, y que ha tenido su pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por las 7 etapas de la iglesia gentil, más la parte de la iglesia que vivió antes de la primera etapa o edad de la iglesia gentil, bajo el ministerio de los apóstoles, desde el día de Pentecostés hasta el tiempo de San Pablo. Ahora, la última dispensación es la dispensación de la dispensación del reino, y su mensaje es el mensaje del evangelio del reino, y su mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo en Espíritu Santo estará dándole a su iglesia el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino. Ese mensaje de gran voz de trompeta que se escucha en el día del Señor. Y ese mensaje de la gran voz de trompeta en el día del Señor es la trompeta final sonando y llamando a todos los escogidos de Dios a una nueva dispensación y a una nueva edad. A una nueva edad, la edad de la piedra angular, y a una nueva dispensación, la dispensación del reino, en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio. Y San Pablo dice que se requiere que la trompeta final suene primero, para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Cristo nos dijo en el capítulo 6
de San Juan y verso 39 en adelante, que la resurrección sería llevada a cabo por Cristo en el día postrero, que es el séptimo milenio, como milenio, y como dispensación es la dispensación del reino. Dijo Cristo así en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo dice que resucitarán los que han creído en Él y han muerto, en el día postrero, que es el séptimo milenio, como tiempo, como milenio, y es también la dispensación del reino como dispensación. Ahora, teniendo en cuenta que la resurrección está prometida para el día postrero, ¿cuándo es que la trompeta final tiene que sonar entonces? En el día postrero, porque el día postrero, el día final, que es el séptimo milenio, tiene el mensaje final, o sea, la trompeta final, que es el evangelio del reino, siendo dado por Cristo, por el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, a su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Perdón, sigue diciendo: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados. Una transformación viene para nosotros los que vivimos y no veamos muerte antes de este gran evento. Pero si alguno muere, no tiene por qué preocuparse, porque antes de la transformación de nosotros los que estamos vivos, vienen los muertos en Cristo en la resurrección en cuerpos eternos, y luego nosotros seremos transformados. O sea, que pasaremos de este cuerpo mortal, corruptible, temporal, a un cuerpo eterno en una forma tan rápida que no se notará el lapso de tiempo en que nuestros cuerpos serán cambiados. Será un momento así como el del día de Pentecostés, donde estaban 120 en el aposento alto y vino un viento recio y un estruendo del cielo que llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo un cambio interior, nacieron allí de nuevo. Y ahora, para el día postrero, habrá un cambio exterior también, con la venida en toda su plenitud del Espíritu de Dios, en donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Si no es vestido de incorrupción, ese cuerpo ha de morir cuando le llegue su día, porque no puede usted vivir con ese cuerpo mortal eternamente, porque es un cuerpo mortal, temporal, animal, corruptible.
es necesario un cambio, una transformación. Es necesario que esto corruptible y mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder vivir eternamente en un cuerpo físico, en un cuerpo visible, y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque somos reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Para ese propósito hemos sido escogidos por Dios y manifestados como la simiente real de Abraham, descendientes de nuestro Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento efectuado en cada uno de nosotros y en cada miembro del cuerpo místico de Cristo que vivió en el pasado. La simiente real de Abraham. Hemos visto que por medio de Cristo somos hijos e hijas de Abraham. Somos la simiente real de Abraham. Y por esa causa es que tenemos el pleno derecho a vivir en la tierra de Israel y estar en Jerusalén como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial de Cristo. Y allí estarán también 144,000 hebreos, 12,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, que en este tiempo final recibirán el mensaje del evangelio del reino, el mensaje del día postrero, el mensaje de la gran voz de trompeta en el día del Señor, el mensaje que está basado en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos dice San Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 29. Vean ustedes quiénes son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Linaje real de Abraham. La simiente real de Abraham por medio de Cristo, que es la simiente real de Abraham. Y por medio de esa simiente, nosotros hemos nacido en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el nacimiento nuevo del cual habló Jesús a Nicodemo. El nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos y ser así simiente de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha engendrado en su reino, en su familia, que es su casa, su iglesia. Esa es la familia de Dios, los descendientes de Dios por medio de Cristo, y son también la simiente real de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el hijo simiente de Abraham, el cual hereda todas las promesas hechas a Abraham y las comparte con su descendencia, su iglesia, la cual viene a ser coheredera
con Cristo de todas las promesas, de todas las bendiciones dadas a Abraham. La simiente real de Abraham. Por eso es que al reconocer que por medio de Cristo hemos venido a ser la simiente real de Abraham, la simiente celestial de Abraham, el Israel celestial, que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por esa causa estamos nosotros esperando en el día postrero, la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección de la simiente real de Abraham. Así como Cristo resucitó, también todos los hijos de Cristo, los descendientes de Cristo, resucitarán. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque somos la simiente real de Abraham, por medio de Jesucristo, en el nuevo nacimiento, en donde hemos venido a entrar y formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la simiente real de Abraham, que heredará todas las promesas dadas a Abraham. Las heredará juntamente con nuestro Señor Jesucristo. La simiente real de Abraham. En este tiempo, el llamado final para la simiente real de Abraham, para los hijos de Abraham, por la fe en Cristo, está siendo llevado a cabo. Ese llamamiento final, que es el llamado de la gran voz de trompeta, de la cual Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Este es el tiempo del llamado de la gran voz de trompeta a la simiente real de Abraham, a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo primeramente, y después a 144,000 hebreos que están escritos también en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que Dios le enviará a su ángel mensajero, al ángel con el sello del Dios vivo, al ángel con el Espíritu Santo, que es el ángel de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Y es enviado para, con ese mensaje, dando testimonio, dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 aparece ahí también para hacer el llamado de 144,000 hebreos, y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel tiene el Espíritu Santo. Es el último profeta mensajero que viene con el Espíritu Santo, en el cual Jesucristo coloca su mensaje de la gran voz de trompeta, y con ese mensaje llama a todos los escogidos de Dios. Primeramente, a los escogidos
de entre los gentiles, o sea, los escogidos de la iglesia gentil. Y luego a los escogidos del pueblo hebreo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Perdón, este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Viene con el Espíritu Santo para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje final, con el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, con ese mensaje de la gran voz de trompeta en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el 7º milenio y en la dispensación del reino. Este es el ángel mensajero que la simiente real de Abraham estaría recibiendo en el día postrero, en el fin del tiempo, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. Vean ustedes todas las bendiciones que la simiente real de Abraham tiene de parte de Dios para ser manifestadas a esa simiente real de Abraham, a la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual cada uno de ustedes y yo también somos miembros en la edad de la piedra angular y lugar santísimo de ese templo espiritual. La simiente real de Abraham es Cristo y por consiguiente todos los nacidos de nuevo del Espíritu Santo engendrados por medio de Cristo en el reino de los cielos. La descendencia de Cristo es su iglesia. Cristo y su descendencia son la simiente de Abraham, que heredará todas las cosas y tendrá un reino aquí en la tierra por 1000 años y luego por toda la eternidad. Es el privilegio más grande de un ser humano pertenecer a esa iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, pertenecer a esa simiente real de Abraham. No hay privilegio más grande que ese, porque eso coloca a la persona como un hijo o una hija de Dios, engendrados no de voluntad humana, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, hijos e hijas de Dios en el reino de los cielos, para ser establecido ese reino de los cielos aquí en la tierra y reinar sobre todas las naciones por 1000 años y luego por toda la eternidad. La simiente real de Abraham. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes, simiente
real de Abraham. Y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también todas esas bendiciones. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con ustedes nuevamente al señor David Ríos para continuar y finalizar en esta mañana y luego estaremos nuevamente aquí a las 2 de la tarde, hora acá, que son las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, para continuar viendo esta bendición tan grande que Dios tiene para la simiente real de Abraham, de la cual nosotros somos parte en este tiempo final. Bueno, con nosotros nuevamente David Ríos para continuar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias al Dios Altísimo por haber tenido la oportunidad de escuchar su palabra en esta mañana. Ya sabemos que Dios está llamando la simiente real